¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a la emisión dominical de Noticiero Guatevisión de este 14 de diciembre. Un fin de semana cargado de información, sobre todo a nivel del interior, y nosotros tenemos acá todos los detalles, así que iniciamos con nuestra portada informativa. Enfrentamientos armados entre Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán, Sololá, dejan militares heridos y elevan la tensión en Sololá. Gobierno advierte infiltración de crimen organizado. Estado de prevención en Sololá. Gobierno toma el control territorial y refuerza la seguridad en Nahualá e Ixtahuacán tras hechos violentos. Caso Floridal Marroque entra en pausa judicial. Sala concede amparo y suspende el proceso penal contra el cirujano Kevin Maluf por la muerte ocurrida tras un procedimiento estético. Empleo formal sigue creciendo en Guatemala, pero se desacelera en 2025 por altos costos laborales y pérdidas de competitividad. No se pierda esta noche nuestro reporte especial. Ataque terrorista sacude a Australia. Tiroteo en una playa de Sydney durante celebración judía deja decenas de víctimas y un atacante fallecido. El torneo Apertura 2025 entra en su etapa decisiva. Este fin de semana se jugaron las semifinales y ya se empieza a sentir la emoción de la gran final que se disputará el próximo fin de semana. ¿Quiénes tomaron ventaja? Se lo contamos esta noche. Llegamos casi a la mitad del último mes del año. Gracias por acompañarnos esta noche y elegirnos para informarse. Soy Paula Osaeta y junto a Doris Parada en la interpretación de lengua de señas estamos listas para darles a conocer las noticias más relevantes del fin de semana. Así que comenzamos. Quiero contarle que nuevamente detonó el conflicto entre Santa Catarina Ixtahuacán y Nahualá, dejando varios civiles fallecidos, militares y agentes policiales heridos. Pobladores de Nahualá exigen el retiro del ejército, señalándolos de perpetrar el ataque, mientras vecinos del otro municipio se niegan. El 13 de diciembre, un nuevo ataque se registró en el límite territorial de Santa Catarina Ixtahuacán y Nahualá, en el sector conocido como Los Canteros. Inicialmente se reportaban 3 personas fallecidas y varios desaparecidos. Con el paso de las horas, las víctimas fueron localizadas sin vida. Un grupo de agentes policiales rescataron los cuerpos por exigencia de los vecinos. 4 de ellos y algunos militares resultaron heridos en el confuso incidente. Posteriormente, un grupo de vecinos supuestamente de Nahualá, encapuchados y con armas largas, bloquearon la carretera interamericana. Otros se encontraban en la escuela de la localidad trasladando los cuerpos de los fallecidos, mientras un helicóptero sobrevolaba el área y al fondo se escuchaban disparos y un agente pidiendo que dejen de sobrevolar el área. Necesitamos que se comuniquen, hay un número de teléfono en el cual los mandos superiores están comunicando y por favor no alteremos el orden en esta población. Tras retomar la calma, llegó el llanto y desconsuelo en los familiares de las víctimas, ya que este domingo el Parque Central de Nahualá fue el escenario donde se colocaron los féretros de los fallecidos de este nuevo incidente armado. Algunas personas portaban pancartas exigiendo el retiro del ejército a quien atribuyen los hechos. Según la versión oficial del gobierno, son 5 fallecidos, pero esto contrasta con las versiones de los vecinos y autoridades municipales, quienes aseguran que son 13 muertos, entre ellos 2 menores de edad. El dato que tenemos es de estas 5 personas que fueron encontradas, en el campo, que fueron rescatadas, por decirlo de alguna manera, por la policía y llevadas a la escuela de Pachipac, desde donde serán remitidas al Instituto Nacional de Ciencias Forenses. El alcalde de Nahualá asegura que la población se encontraba trabajando cuando se registraron los hechos y pide que se investigue el caso. Repudio rotundamente este acontecimiento que suscitó el día de ayer, 13 de diciembre, con toda la matanza, ese macabro que se sufrió, los canteros que estando en sus minas buscando el producto para fabricar la piedra de moler, que es muy conocido a nivel nacional. De esta manera repudio, habiendo 11 muertos, pero después vino el helicóptero, vino a matar otros 3 más heridos. En un video
video que compartieron autoridades municipales de Ixtahuacán, se habla que el ataque se registró por parte de los vecinos de Nahualá. El pueblo de Santa Catarina, Ixtahuacán, Sololá, repudia enérgicamente los hechos violentos efectuados por grupos de sicarios originarios de Nahualá contra el pueblo de Santa Catarina, Ixtahuacán, Sololá, que lleva más de 30 días y donde bloquearon el paso vehicular en la ruta interamericana portando armas de fuego de alto calibre. El gobierno asegura que el ejército permanecerá en el área, reportó Lucero Zapalú. Y en relación a este tema, el alcalde de Santa Catarina Pinula, Sebastián Cierro, presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades ANAM, condenó los hechos de violencia ocurridos en la zona limítrofe entre Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán. Expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y su solidaridad con los heridos y personas desaparecidas. La gremial de alcaldes exigió al organismo ejecutivo asumir de inmediato el control de la región, al tratarse de un conflicto de larga data cuyos mecanismos de atención, según la ANAM, debieron estar ya en funcionamiento. La entidad calificó la situación como una emergencia nacional y pidió acciones urgentes para garantizar la seguridad y la paz en el país. Y el gobierno denunció la infiltración del crimen organizado en el conflicto territorial entre Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán. Ante el reciente enfrentamiento armado y ataque contra el ejército, el Ejecutivo declaró estado de prevención en ambos municipios. El presidente Bernardo Arévalo anunció la implementación del estado de prevención en Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán, Sololá, tras un ataque armado contra el destacamento militar del ejército. Según informes oficiales, la agresión habría comenzado el 11 de diciembre y se intensificó el sábado 13, prolongándose durante 12 horas. El ataque intenso y sostenido al destacamento militar evidencia que estos grupos criminales buscan que el ejército de Guatemala se retire del área. Su objetivo es claro: quedarse con el control del territorio para operar libremente y seguir extorsionando y realizando actividades ilegales, poniendo en riesgo a las comunidades. El gobierno alertó que el conflicto territorial entre Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán se remonta al siglo XIX y esto ha sido aprovechado por estructuras criminales. Estamos hablando de grupos con alto poder de fuego, estamos hablando de grupos armados ilegales, grupos paramilitares que se nota que tienen entrenamiento y que están haciendo básicamente un enfrentamiento a las fuerzas de seguridad en igualdad de condiciones y que se nota efectivamente que son grupos que tienen entrenamiento militar. Según las autoridades, un eventual retiro de las fuerzas de seguridad dejaría a las comunidades completamente vulnerables y a merced de los grupos delictivos. No se ha tratado de un problema entre las comunidades, sino ha sido un ataque deliberado contra la presencia del ejército de Guatemala en esa zona. Hasta ahora no se ha establecido la identidad de estos grupos ni su vinculación directa contra una organización criminal concreta. Están tan organizados y movilizados que se uniforman, no necesariamente clonando al uniforme del ejército, pero sí se uniforman, inclusive usan casco, además de las armas de alto poder que se visualizan. Es decir, esto evidencia que eso no es una acción de tipo improvisado o una reacción espontánea, sino que se trata de un hecho programado. El gobierno de Guatemala contabiliza hasta el momento al menos 12 elementos del ejército que han resultado heridos desde que comenzó el ataque al destacamento el pasado 11 de diciembre, 3 de ellos de gravedad y otros 2 elementos de la Policía Nacional Civil. También aseguran que los grupos ilegales incluso poseen armamento especializado. Aquí tenemos un problema de grupos que tienen acceso a armamento de alto poder. Hay alguna fotografía donde inclusive se puede ver la presencia de un RPG-7, que es un misil antiblindados, que es armamento sumamente sofisticado y que no es usado para cometer robos en la esquina ni nada de eso. Hay otro tipo de elementos presentes. Y esos son los elementos que las fuerzas de seguridad tendrán que investigar, en donde se espera que el Ministerio Público cumpla sus funciones. Con imágenes de Moisés Sheck, reportó Andrea Domínguez.
Y mire, en Guatemala existen 4 medidas establecidas en la Ley de Orden Público, que son el estado de prevención, de alarma, de calamidad pública y el estado de guerra. En esta ocasión, el Ejecutivo declaró estado de prevención que no necesita aprobación del Congreso y su vigencia no podrá decretarse por más de 15 días. La norma permite al Ejecutivo militarizar los servicios públicos, centros de enseñanza e intervenir los servicios particulares, fijar condiciones a derechos de huelga, impedirlos o prohibirlos, limitar celebraciones al aire libre, manifestaciones públicas u otros espectáculos, disolver por la fuerza toda reunión, grupo o manifestación pública y exigir a los órganos de publicidad o difusión que eviten todas aquellas publicaciones que inciten a la alteración del orden público a juicio de las autoridades. Pero mire, el Ejecutivo informó que paralelo a la crisis en Sololá se reactivó un conflicto en San Marcos entre Ixiguán y Tajumulco. Se trata de una disputa histórica por límites territoriales y recursos hídricos. Pese a varios meses de calma, gracias a mesas de diálogo, la situación se ha agravado debido a la presencia de grupos criminales y del narcotráfico. En la zona de Ixiguán y Tajumulco, donde hemos tenido meses de tranquilidad también porque se está trabajando en un trabajo de resolución de conflictos con las comunidades, se empezaron a oír disparos. No pareciera que fuera casualidad, no generó nada, hay toda tranquilidad, fueron cuestiones aisladas, pero no se descarta que hay actores interesados en un escenario de esa naturaleza. Y damos un giro a la información porque el proceso judicial contra el cirujano Kevin Maluf por la muerte de Floridal Marroque quedó en suspenso tras el otorgamiento de un amparo provisional al Ministerio Público. La Sala Tercera de la Corte de Apelaciones concedió el amparo en cumplimiento de una orden de la Corte de Constitucionalidad y dejó sin efecto la resolución del Juzgado Cuarto Penal que había mantenido la calificación de homicidio culposo y encubrimiento propio. El Ministerio Público impugnó esa decisión dictada el 5 de junio de 2025 al considerar que Maluf debe ser juzgado por homicidio, postura que también respalda a la familia de la víctima. Con este amparo, el envío del caso a juicio queda sin efecto y el proceso se suspende de manera provisional, por lo que no avanzará a debate hasta que el amparo sea resuelto en definitiva. El caso se origina por la muerte de Floridal Marroque ocurrida en 2023 tras un procedimiento estético y cuyos restos fueron localizados un año después en San Vicente Pacaya. Y le cuento que 2 menores, uno de 15 años y el otro de 17, fueron asesinados a balazos dentro de un hotel ubicado cerca de la terminal de buses en la cabecera departamental de Jalapa. Una cámara de vigilancia grabó el momento en el que los atacantes llegaron en una motocicleta frente al comercio alrededor de las 9:30 del viernes último. Uno de ellos se bajó rápidamente y corrió al interior del local para cometer el crimen. Unos segundos después salió y escaparon con su compañero a toda velocidad. De acuerdo con socorristas voluntarios de Jalapa, el menor de 15 años fue identificado solo como Neri por los empleados del hotel y era originario de San Pedro Pinula. El otro fallecido fue identificado por un familiar como Santiago Isaías Pérez, originario de la capital. Y los bomberos voluntarios asistieron a un hombre en el puente de San Cristóbal con conexión a las charcas en la zona 11 capitalina, mientras uno de ellos le brindaba acompañamiento psicológico y contención emocional. Durante la emergencia lograron trasladar a la persona hacia la parte alta del puente para garantizar su seguridad. Posteriormente fue trasladada a un lugar seguro junto con sus familiares, mientras la vía se reabría y el tránsito regresaba a la normalidad. Al menos 2 horas y media se mantuvo cerrado el paso en el lugar, lo que ocasionó congestionamiento vehicular en ambos extremos de la ruta. Y ahora le cuento que en lo que va de diciembre, la PNC reporta más de 400 personas detenidas por robo. Las autoridades alertan sobre grupos delictivos que operan en mercados y centros comerciales durante la temporada de mayor afluencia. La Policía Nacional Civil informó que en lo que va de diciembre han sido detenidas alrededor de 400 personas vinculadas a los delitos de robo y hurto. Las capturas son parte de los operativos de seguridad implementados durante la temporada de mayor afluencia en espacios públicos. Las autoridades también emitieron una alerta sobre el modus operandi de estos grupos delictivos que están en mercados, centros comerciales y actividades concurridas. Aprovechan los lugares donde hay mayor concentración de personas. Lo que podemos decir comúnmente, aprovechan la amontonazón de personas, 3 o 4 personas
que son pertenecientes a este grupo encierran a la víctima entre ellos y en un descuido pues sustraen su teléfono celular o su cartera, en el caso de los hombres, su billetera. Una vez cometido el robo, los objetos son pasados de mano en mano entre los integrantes de la estructura para evitar ser detectados o capturados en flagrancia. Por ello, ahora hay agentes incluso de particular en áreas concurridas. Esto nos permitirá en algún momento sorprender a alguien en flagrancia, porque estas personas son muy astutas. Si obtienen algo, lo pasan de mano en mano, como comúnmente lo indican ellos, y cuando uno detiene a alguien, no lo tiene. No hay una flagrancia y no tenemos una orden. Eso nos limita a poder consignar o poner a disposición del juez a esta persona. Pero estamos trabajando con personal de investigación criminal que, si al momento de observar algo así, ellos también, desde donde les corresponde, podrían hacer una aprehensión ciudadana. La PNC recomienda a la población mantenerse alerta, evitar distracciones y resguardar sus pertenencias mientras se refuerzan los patrullajes y operativos en puntos de alta concentración de personas. Con imágenes de Esvin García, reportó Andrea Domínguez. Y los robos de celulares, motocicletas y vehículos se mantienen entre los delitos con mayor incidencia en 2025, según datos del Ministerio Público. Julio registra el mayor número de denuncias. De enero a noviembre de este año se han reportado 15.071 denuncias por robo de celulares, cifra que se acerca al cierre de 2024 cuando se contabilizaron 23.116 casos. Marzo fue el mes con más denuncias, 1.538, seguido de febrero y enero. En contraste, noviembre registró la cifra más baja. El departamento de Guatemala concentra más de 7.900 casos, principalmente en las zonas 1, 11, 7, 18 y 6. A nivel municipal, Villanueva y Misco lideran las cifras por el robo de celulares, seguido de Escuintla y Quetzaltenango. De cada 10 víctimas, 6 son hombres y 4 mujeres. El 34% de los robos a celulares ha ocurrido en la tarde, seguido por la mañana, la noche y madrugada. En cuanto a robos de motocicletas, el Ministerio Público reporta 5.677 casos hasta noviembre. En 2024 el total fue de 6.496. 8 de cada 10 víctimas son hombres. El horario con más robos de motos es en la noche. Guatemala registra más de 2.000 denuncias, también en foco en estas zonas, 1, 18, 7, 11 y 6. Le siguen Misco, Villanueva, Matitlán y Escuintla. Julio y octubre son los meses con más casos de robo de motos, mientras que en el de vehículos se han reportado 2.140 casos entre enero y noviembre. En 2024 la cifra fue de 2.604. Al igual que en otros delitos, 8 de cada 10 víctimas son hombres. La noche es el momento más crítico para el robo de vehículos. Guatemala encabeza las denuncias con mayor incidencias en las zonas 1, 11, 12, 7, 18 y 5. También destacan Misco, Villanueva y Chimaltenango. Octubre y julio son los meses más críticos. En 2 de los 3 delitos, julio es el mes con más denuncias, lo que coincide con el pago del bono 14 y refuerza la relación entre la mayor circulación de dinero y el aumento de hechos delictivos. Con imágenes de Esvin García, reportó Andrea Domínguez. Mire, el pago del aguinaldo ya se refleja en las calles del centro histórico, donde familias completas abarrotaron la zona 1 para realizar compras de fin de año. El movimiento impulsa el comercio y la actividad económica. Familias completas recorrieron la zona 1 capitalina tras el pago del aguinaldo, una de las prestaciones más esperadas por los guatemaltecos. Durante el fin de semana se observó alta afluencia de personas que aprovecharon la temporada de fin de año para realizar compras. El movimiento fue notorio en las calles y comercios del centro histórico, donde vendedores reportaron un aumento en las ventas. Muchos destinaron este ingreso adicional a adquirir artículos navideños, ropa, útiles escolares y productos para el hogar. Hacer un pequeño ahorrito para lo de los útiles de los niños que ya se viene el otro año, ya luego cuesta un poquito más. La cuesta de enero, ¿sí? Exactamente. En mi familia y también parte en mi vivienda para mejorarla. Ya empezamos en útiles escolares, en los bolsones, en los cuadernos, que también porque, como decimos, la famosa cuesta de enero nos cuesta bastante, entonces ya estamos pensando en los útiles de nuestras hijas. Es una gran ayuda porque ya es algo extra que le ingresa a uno, ¿verdad? Y en teoría son para pagar unas ciertas deudas que uno tiene y ciertas partes para la educación de mis 2 hijos, ¿verdad? Que se invierte casi la mayoría en todo, otra que viene el mes de enero. Según estimaciones económicas, a partir del lunes 15 de diciembre circularán alrededor de 7.000 millones de quetzales por el pago del aguinaldo en los sectores público y privado.
Esta inyección económica es clave para el comercio y el consumo. Algunos guatemaltecos consideran que esta prestación funciona como un alivio durante el cierre de año y para la cuesta de enero. Con imágenes de Esvin García, reportó Andrea Domínguez. Y en otros temas, la organización Miss Universo anunció mediante un comunicado que Mario Búcaro, ex canciller de Guatemala, ha concluido su mandato, el cual se extendió por aproximadamente mes y medio como director ejecutivo, y aseguró que la empresa atraviesa un proceso de transición que se está llevando de manera ordenada y estructurada. El ejecutivo se incorporó a la organización en medio de las acusaciones y procesos legales que enfrentan los propietarios de Miss Universo, el mexicano Raúl Rocha y la empresaria tailandesa. La noticia de su salida se dio a conocer una semana después de que la Secretaría de Hacienda de México bloqueara las cuentas bancarias de Rocha en el marco de investigaciones por presuntos vínculos con el crimen organizado. A finales de noviembre, un tribunal de Tailandia emitió una orden de arresto contra la copropietaria del 50% de Miss Universo en relación con un presunto caso de fraude por un monto cercano a $1 millón. Y con motivo de las festividades de fin de año, hoy fue celebrado el desfile de globos gigantes en Ciudad Cayalá. Al lugar asistieron, por supuesto, decenas de familias guatemaltecas que fueron sorprendidas con la participación de Gaby Moreno durante el evento. Veamos. Este día fue celebrado en Cayalá por tercer año consecutivo el desfile de globos gigantes. Inauguró el evento la cantautora Gaby Moreno con el tema Santa la Noche. Luego, la artista nacional saludó a los asistentes desde un vehículo que la trasladó durante el recorrido. Una esperanza, todo el mundo siente la luz de un nuevo día, al fin brilló. En el trayecto por las calles de Ciudad Cayalá se pudo observar el globo gigante de Santa Claus y dos de sus duendes, así como la del muñeco de jengibre, el Grinch, el perrito navideño y Leoni. Las imágenes gigantes de entre 8 y 12 metros fueron acompañadas de bandas navideñas que amenizaban el ambiente con distintas coreografías. Además, personas disfrazadas de personajes navideños interactuaron con los asistentes haciendo dinámicas familiares. Al final del recorrido, en la plaza principal frente a la iglesia se llevó a cabo un espectáculo navideño en donde participaron más de 16 artistas nacionales. Allí también Gaby Moreno entonó la canción de Mi Burrito Sabanero. Cristo el Señor. Para Noticiero Guatevisión, Lot Álvarez. En Real Alianza. Y esta semana varios ataques armados ocurrieron en Huehuetenango atribuidos al cártel de Sinaloa. Además, magistrados suspendieron el amparo e inconstitucionalidad promovidos por un reo condenado. Y el administrador de la DEA de Estados Unidos llegó a Guatemala para evaluar los avances en la lucha contra el crimen organizado. Esto y más lo revisamos en la semana en detalle. Varios ataques armados fueron atribuidos al cártel de Sinaloa en áreas fronterizas de Huehuetenango y San Marcos, en una acción dirigida contra el cártel Chiapas Guatemala. Un grupo asociado al cártel Jalisco Nueva Generación ejecutaron al menos 6 ataques armados en municipios fronterizos. Autoridades informaron que como resultado de los enfrentamientos se localizaron 3 personas fallecidas y al menos una herida, aunque luego se confirmaron 8 muertes. Durante los operativos posteriores, las fuerzas de seguridad incautaron armas de alto calibre, explosivos, equipo táctico y drones. Todo el material fue remitido al Ministerio Público para los análisis correspondientes. La Corte de Constitucionalidad decidió mantener en vigencia la ley antipandillas luego de suspender una acción de amparo y una inconstitucionalidad que había sido promovida por un integrante de la Mara Salvatrucha, condenado por el delito de extorsión. Según los registros judiciales, el solicitante buscaba dejar sin efecto varios artículos de la normativa, argumentando vulneraciones a derechos fundamentales. Sin embargo, los magistrados resolvieron que las impugnaciones no cumplían con los requisitos legales para continuar su trámite y determinaron suspenderlas de manera provisional, lo que significa que la ley continúa aplicándose en todo el territorio nacional.
El administrador de la DEA de Estados Unidos, Terrence Cole, llegó a Guatemala para evaluar los avances de la lucha contra el crimen organizado, en un contexto marcado por una disminución en las incautaciones de droga frente al año pasado. Según las autoridades, en lo que va de este año se han decomisado 11 toneladas de estupefacientes, mientras que en 2024 la cifra superó las 18. Durante su visita, Cole destacó la extradición reciente de 3 narcotraficantes, el decomiso de más de 1,000 kilos de cocaína el fin de semana y el desmantelamiento de pistas clandestinas usadas por rutas provenientes de Colombia y Venezuela. Guatemala y Estados Unidos reafirmaron su compromiso de mantener la cooperación para cerrarle el paso al crimen organizado en las fronteras, la economía y la política. A pocos meses de las elecciones internas de la Asociación Nacional de Municipalidades, el presidente Bernardo Arévalo expresó su respaldo al alcalde de Nueva Santa Rosa, Enrique Arredondo, para buscar la presidencia de la gremial. El apoyo fue confirmado durante una reunión en el Palacio Nacional, de la cual quedó fuera el actual titular de la ANAM, Sebastián Cierro. Según fuentes internas, estos encuentros con alcaldes son parte del diálogo que mantiene el Ejecutivo con autoridades locales. Las elecciones se realizarán en enero de 2026, en un contexto donde la ANAM tiene un papel clave en la coordinación territorial y la negociación de recursos para más de 340 municipalidades. La Sala Primera de Apelaciones rechazó el amparo presentado por Fernanda Bonilla y José Luis Marroquín contra la jueza Carol Berganza en el caso por el asesinato de Melissa Palacios. Los magistrados calificaron la acción como notoriamente improcedente y señalaron que no hubo vulneración a los derechos de los acusados. Además, sancionaron a los abogados defensores con una multa de 1,000 quetzales por el uso indebido del recurso. El tribunal también resaltó que los sindicados habrían intentado utilizar de forma maliciosa el procedimiento de aceptación de cargos. La audiencia de ofrecimiento de pruebas prevista para este 11 de diciembre fue reprogramada para el 5 de enero del próximo año. En Guatemala el empleo formal sigue creciendo, pero a un ritmo más lento que el año pasado. Datos del ICS y análisis económicos revelan que el alza al salario mínimo, la pérdida de competitividad y los altos costos laborales han frenado nuevas contrataciones, especialmente en maquilas y sectores exportadores. El crecimiento del empleo formal en Guatemala continúa, pero a un ritmo más lento que el año pasado. Así lo revela un análisis económico que evalúa el comportamiento del mercado laboral y de la afiliación al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social durante 2025. A julio de este año, el empleo formal registró un crecimiento del 5.2%, una cifra positiva, pero inferior a la observada en 2024. Esta desaceleración se produce en un contexto marcado por el aumento al salario mínimo decretado por el Ejecutivo, medida que benefició a una parte de la población ocupada, pero que también generó efectos adversos en algunos sectores productivos. De acuerdo con la Fundación para el Desarrollo de Guatemala, Fundesa, los empleadores reportan una caída en el empleo formal desde febrero de este año, especialmente en la industria maquiladora y en actividades de exportación. Las razones, señalan, incluyen la pérdida de competitividad, los altos costos laborales y los problemas logísticos, particularmente en infraestructura. Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de Fundesa, explicó que los datos de afiliación al ICS reflejan este impacto y se suman a deficiencias estructurales del país, como el mal estado de carreteras y puertos, que elevan los costos de operación para las empresas. En esa misma línea, Guillermo Díaz, investigador del Instituto de Investigación en Ciencias Sociohumanistas de la Universidad Rafael Andívar, señaló que existe una desaceleración clara en el ritmo de afiliación al ICS. Según sus datos, en agosto de 2024 la afiliación crecía un 7%, mientras que en agosto de 2025 el crecimiento fue de solo 4%. Díaz aclaró que el salario mínimo no es el único factor que incide en este comportamiento. También influyen otros elementos como los aranceles y el contexto económico internacional. No obstante, destacó que pese a las previsiones, la inflación al cierre de 2025 se mantiene entre las más bajas registradas. Desde una perspectiva social, el académico subrayó que los incrementos salariales han contribuido a reducir la pobreza laboral. En 2022, este indicador se ubicaba en un 60%, mientras que en 2024 bajó a un 52%. Aún están pendientes los datos del mercado laboral de 2025 para evaluar el impacto completo del aumento salarial. Por
Por su parte, Fundesa advierte que el gran reto del país es la baja inversión en formación bruta de capital fijo, que alcanza apenas el 1.6% del Producto Interno Bruto, cuando debería situarse en al menos 4% para mejorar la competitividad y generar más empleo formal. El analista también expone que, aunque el salario mínimo en Guatemala es más alto que en otros países de Latinoamérica, el país no cuenta con niveles similares de competitividad. Aún así, expertos señalan que el salario mínimo actual no cubre el costo de la canasta básica. Según el Instituto Nacional de Estadística, el costo de la canasta básica alimentaria es de 712 quetzales por persona en áreas rurales y de 922 quetzales en zonas urbanas, cifras que siguen representando un desafío para miles de familias guatemaltecas. Y ahora es momento de conocer esos hechos increíbles que se han convertido en noticia alrededor del mundo. Esto es Mundo Insólito. Una tragedia ha conmocionado. 10 personas muertas y 40 en highway y terminó volcado entre los árboles. Islandia vuelve a sorprender al mundo con un contraste extremo. Imágenes en tiempo real muestran ríos de lava avanzando lentamente por una montaña cubierta de nieve. El fenómeno, captado durante una erupción volcánica activa, refleja la fuerza de la naturaleza en este país conocido como la Tierra de Fuego y Hielo. Mientras la lava incandescente derrite la nieve a su paso, las autoridades monitorean la actividad volcánica y mantienen vigilancia en las zonas cercanas, aunque por ahora no se reportan evacuaciones ni daños a poblaciones. Un turista vivió momentos de angustia al caer por un acantilado mientras intentaba tomar una selfie en la montaña Huijing, en Guang'an, China. El hombre perdió el equilibrio y cayó desde unos 40 metros, pero logró sobrevivir al quedar atrapado entre los árboles que amortiguaron el impacto. El propio visitante aseguró que tuvo mucha suerte y que los dioses de la montaña lo protegieron. Autoridades del parque aclararon que el área donde ocurrió el hecho está fuera de los límites permitidos y reiteraron el llamado a respetar las normas de seguridad para evitar accidentes durante las caminatas. De tensión se vivió en el parque safari de Hangzhou, en China, cuando un oso negro atacó a su cuidador durante un espectáculo ante el público. El incidente quedó registrado y obligó al parque a suspender de inmediato la presentación. Según la administración, el ataque habría sido provocado por el olor de las golosinas que llevaba el trabajador. Tras el hecho, el oso fue retirado de las actuaciones y las autoridades del parque aseguraron que reforzarán los protocolos de seguridad para evitar nuevos riesgos durante los shows con animales. En Rusia, un insólito enfrentamiento se volvió viral cuando animadores de fiestas disfrazados protagonizaron una pelea a golpes en plena vía pública. Vestidos con trajes de personajes infantiles, incluido Santa Claus, los involucrados resolvieron una disputa personal con los puños, ante la sorpresa de testigos que grabaron la escena. Las imágenes circularon rápidamente en redes sociales, generando reacciones por el contraste entre el ambiente festivo y la violenta pelea. Like, no, I have chops, I swear. Oh my goodness. 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 Oh my. Un aterrizaje de emergencia generó momentos de tensión en Florida cuando una avioneta de instrucción descendió de forma forzada sobre la autopista interestatal 95 y terminó cayendo sobre un vehículo en circulación. El hecho ocurrió en el condado de Brevard tras una falla reportada por el piloto minutos después de despegar en un vuelo de entrenamiento. A bordo iban un instructor y un alumno, quienes resultaron ilesos, mientras que la conductora del automóvil, una mujer de 57 años, sufrió heridas leves y fue trasladada a un hospital. Las autoridades cerraron varios carriles por horas y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte ya investiga las causas del incidente. Un hecho inusual y peligroso quedó registrado en video dentro de un supermercado en Rusia. Un guardia de seguridad intentó bajar varios carritos de compra por una escalera mecánica, pero perdió el control y estos descendieron a gran velocidad, impactando a una mujer que se encontraba en la parte inferior. La víctima fue derribada por la fuerza de los carritos y quedó tendida en el suelo, visiblemente adolorida, aunque minutos después logró incorporarse. El video del incidente ha generado críticas por la maniobra imprudente. Tragedia conmocionada. 10
personas muertas y 40 East Highway y terminó volcado entre los árboles. Es momento de revisar lo que sucede en el mundo. Al menos 16 personas murieron y 29 resultaron heridas en un tiroteo ocurrido en Bondi Beach, en Sydney, durante una celebración judía por Hanukkah. La policía de Nuevo Gales del Sur calificó el ataque como terrorista y antisemita. Uno de los sospechosos murió y otro permanece en estado crítico. Las autoridades informaron que hallaron artefactos explosivos improvisados en un vehículo vinculado al agresor. El primer ministro australiano Anthony Albanese condenó el ataque y calificó de héroes a los civiles que enfrentaron y desarmaron a uno de los tiradores. El hecho ocurrió en un evento con cerca de 1,000 asistentes y se da en un contexto de aumento de ataques antisemitas en Australia. Y 2 personas murieron y otras 8 se encontraban gravemente heridas por un tiroteo ocurrido el sábado en el campus de la Universidad de Brown en Estados Unidos. Las autoridades informaron que todavía no habían arrestado al atacante. La Universidad de Brown reportó a las 4:22 de la tarde un atacante activo cerca de un lugar donde se realizaban varios exámenes en ese momento. El presidente Donald Trump dijo en su red social Truth Social que fue informado del tiroteo y que el FBI se encontraba en el lugar. Y le cuento que 2 soldados estadounidenses y un civil murieron en Siria tras una emboscada de un francotirador del grupo yihadista Estado Islámico, mientras cumplían una misión de apoyo a operaciones antiterroristas en la zona de Palmira, informó el ejército de Estados Unidos. Otros 3 militares resultaron heridos y el atacante fue abatido. El Pentágono confirmó que el civil fallecido era un intérprete. El presidente Donald Trump aseguró que habrá represalias contra los responsables, mientras que el gobierno sirio condenó el ataque y lo calificó de terrorista. Aunque el Estado Islámico fue derrotado en 2019, sigue realizando ataques esporádicos desde el desierto sirio. Gracias por continuar con nosotros. Le cuento que en China surgen las llamadas fábricas oscuras, que son instalaciones casi totalmente automatizadas donde cientos de robots superan en número a los empleados. Una de ellas produce hasta 1,200 autos eléctricos al día sin necesidad de luz ni calefacción. Puede parecer un edificio industrial normal, pero una mirada al interior de esta fábrica china permite vislumbrar el futuro de la industria automovilística. Casi todo está automatizado, con un puñado de empleados superados en número por cientos de robots. Esta llamada fábrica oscura puede producir hasta 1,200 autos eléctricos al día y casi no necesita luz ni calefacción. Nos dimos cuenta de que contratar personal era cada vez más costoso y para este tipo de trabajo que implica muchas tareas repetitivas, los humanos son más propensos a cometer errores que las máquinas. Esta planta de fabricación de automóviles es una de las cientos de fábricas similares que hay en China y que fueron diseñadas específicamente para que los robots hicieran el trabajo. Esta es la pantalla de control. Podemos ver todas nuestras líneas de producción. En este momento se están fabricando 296 autos. Pero ni siquiera los robots son perfectos y requieren un mantenimiento regular. Aquí, una sola máquina defectuosa puede paralizar toda la operación. Nuestro trabajo consiste simplemente en ayudar a los robots. Cuando ellos realizan la soldadura, nosotros solo hacemos una doble comprobación. Es un gran cambio en comparación con mi trabajo anterior. En uno de los pocos espacios iluminados de la fábrica, los vehículos se someten a una revisión final antes de ser enviados a los concesionarios. Uno de los pocos pasos que por ahora todavía requiere la supervisión humana. Y en otros temas, este 13 de diciembre se confirmó el fallecimiento de Abraham Quintanilla, padre y ex-manager de Selena, la mayor exponente del Tex-Mex. La noticia la dio a conocer su hijo, el cantante A.B. Quintanilla, quien publicó un mensaje en sus redes sociales que dice: "Con gran pesar les comunico que mi padre falleció hoy.
Quintanilla nació el 22 de febrero de 1939 en Corpus Christi, Texas. Estuvo casado con Marcela Zamora y fue padre de 3 hijos, Abraham A.B. Quintanilla, Suzette y Selena. Desde la infancia impulsó a sus hijos a dedicarse a la música, siendo su hija Selena quien obtuvo reconocimiento internacional desde muy joven. Hasta el momento la familia no ha informado las causas de la muerte y se está a la espera de que en las próximas horas se conozca más información oficial. Llegamos así al final de esta emisión. Gracias por habernos acompañado. Les recuerdo que hay más noticias en nuestras plataformas digitales y en Noticiero Guatevisión de lunes a viernes a la 1 de la tarde y 9 de la noche. Ahora no cambie de canal porque los dejamos con Señora Guatemala. Buenas noches, que descanse.